Vamos a comenzar, ahora sí, con nuestro segundo encuentro. Disculpen por estos problemas técnicos, a pesar de que ya estamos en tiempos de las inteligencias artificiales. Por ahí los dispositivos no están a la altura, o el servicio de Internet, no sé exactamente a qué se debe esta situación. Pero bueno, vamos a retomar, como les decía, ya en un segundo encuentro de nuestro taller. Y la idea era volver a charlar acerca de la novela Quejinde, de Buchi Emecheta, esta novelista de origen nigeriano, que, bueno, ya falleció a comienzos de este siglo, y que, bueno, es una de las grandes novelistas en lengua inglesa, originarias de un país africano. Tenemos ahí a Quejinde, precisamente, su tercera novela, que desarrolla esta temática que estamos, la que estamos hablando. Perdón, Ivana, creo que levantaste la mano. Sí, sí, pero termina de hablar y yo quiero después agregar porque ya la terminé a la novela y también ya Ah, la... bien, 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 perfecto, bien, bien, muy bien. Y bueno, un poco para volver a ubicarnos con la novela, la idea era comenzar a empezar a revisar esta temática de la migración a partir de dos novelas, la de Tahar Ben Jelloun y la de Buchi Emecheta, que tienen un carácter predominantemente ficcional. Es decir, vamos a ver muchas novelas que están más bien ligadas a esto que llamamos autoficción, en donde lo que se relata es la experiencia del propio escritor, su propia experiencia migratoria. Si bien Mecheta tiene este tipo de novelas, quizás la más destacada es Ciudadana de Segunda, pero en esta en particular me interesaba, y lo mismo en el caso de Tahar Ben Jelloun, porque de algún modo aparece esta característica más propia de una novela tradicional, por decirlo de alguna manera, en la que, bueno, hay una narradora o un narrador externo al mundo novelado, en el que hay de algún modo también una reconstrucción de una época, de un periodo, de, de las relaciones entre los países africanos en este caso y los países europeos. Estamos hablando de los 70 en el caso de Quejinde y de los 90 en el caso de Partir. Y también es interesante porque, bueno, por supuesto, van construyendo esa especie de doble contexto que es tan particular de este tipo de novelas de las literaturas postcoloniales, el contexto del país de origen de los personajes, en este caso Nigeria, y el país de acogida, que en este caso en Quejinde es Inglaterra, y en el caso de Partir va a ser España. Entonces es, creo yo, también importante a tener en cuenta esa característica de este tipo de novelas, eh, esa, ese contrapunto espacial que presentan, que por supuesto no es solamente geográfico, tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo lingüístico. Eh, lo vamos a ver en muchos textos, y en Quejinde está muy presente esa característica, esas diferencias, ese conjunto de diferencias que definen la relación entre esos dos espacios. Y también otro elemento muy común, vamos a encontrarnos con sujetos que en el desplazamiento de esos dos espacios se quedan en el medio, como dice uno de los grandes críticos de las literaturas postcoloniales y de los estudios postcoloniales, que es Homi Bhabha, un intelectual de origen indio que también comienza eh, sus estudios precisamente en los 60, 70 en Inglaterra, y que luego, bueno, también empieza a difundir sus ideas hacia los 90. Y Homi Bhabha habla bueno, de una especie de tercer espacio, de tercer lugar, que no es ni el lugar de origen ni el lugar de acogida, y de sujetos que no se encuentran, al encontrarse en esa especie de limbo, de tercer espacio, no se sienten parte ya de ninguno de los dos. Y bueno, me parecía que de todas las novelas que íbamos a leer, que Hinder era la que con más fuerza desarrollaba este problema, ¿sí? En la figura de Quejinde, precisamente, en esta mujer, bueno, que migra de Nigeria, de Lagos,
aunque también hay una especie de migración interna previa, que eso también es muy común en las novelas postcoloniales, ¿no? Este desplazamiento del campo a la ciudad o de la pequeña ciudad a la gran ciudad. Y luego, bueno, la experiencia de viajar a Inglaterra y, dadas las circunstancias, en este caso de la vida de su marido, la necesidad de regresar, no sin resistirse a esa idea de regreso, no sin, bueno, darse cuenta de lo que estaba dejando al volver a Nigeria, especialmente en el campo laboral, y luego, bueno, la experiencia que narra Quejinde, la novela, en su regreso a Lagos, el reencuentro con su marido y una nueva situación absolutamente opuesta a la de los años vividos en Inglaterra, que tiene que ver con la poligamia, ¿sí? El tener que convivir con una joven segunda esposa de su marido y todos los conflictos que esto le acarrea al punto, bueno, de buscar el modo de regresar a Londres, ¿no? Y en esa segunda, digamos, esta segunda estancia, estadía en Londres, que se narra en la novela, por supuesto tampoco es como la primera, ¿sí? Porque este sujeto está atravesado por lo que ha experimentado en su regreso a Lagos, a Nigeria. Entonces, ahí vamos viendo claramente esto que desarrolla teóricamente Homi Bhabha respecto a este tipo de subjetividades que de repente quedan absolutamente desarraigadas en un estado de exilio que las define de manera casi permanente, ¿no? En saberse fuera del lugar, de todo lugar, y de alguna manera Homi Bhabha plantea, por ejemplo, que esa es la experiencia de gran parte de la población mundial, ¿sí? Eh, digamos, no es la experiencia de un único sujeto aislado, no es una experiencia excepcional en el mundo en el que vivimos, más bien es quizás la norma. Es decir, por las grandes multitudes que se han desplazado, vuelvo a insistir, a veces hablamos de migraciones internas, ¿no? Alguien que va de un pequeño pueblo a una ciudad mayor o de una ciudad menor a la capital de una provincia, de una región. Y bueno, tenemos, ¿no?, la composición poblacional de muchísimos estados. Hoy tenemos estudios estadísticos, ¿no?, sobre este tipo de cuestiones. Y en gran parte las grandes urbes y los estados nacionales y los estados modernos se han construido con este tipo de procesos. Con esos procesos que, vuelvo a insistir, conllevan el desarraigo y conllevan esa sensación de no pertenencia a ningún espacio. Pensemos, eh, siguiendo esta línea que yo les decía, ¿no?, de la proximidad de lo que prejuiciosamente o presuntamente se nos presenta como lejano. Estamos hablando de Nigeria, estamos hablando de escritores africanos, y sin embargo este tipo de experiencias se pueden tener en Argentina, alguien que se desplaza del interior de Salta, de la región andina, de la región chaqueña, a la ciudad capital, o que tiene y luego vuelve a su pueblo natal, a su pueblo de origen, y es visto por sus, digamos, por las personas que habitan esos pueblos como alguien extranjero, como alguien que ha cambiado por el solo hecho de haberse venido a vivir a la capital de una provincia, o, no sé, alguien que migra de Salta capital a otra, a otra ciudad mayor, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, y también se encuentra muchas veces en ese limbo del que habla Homi Bhabha, en ese tercer lugar que de algún modo va a terminar definiendo la subjetividad de, de ese sujeto que en este caso aparece como fundamentalmente encarnado en Quejinde. Aunque vamos a ver también, por supuesto, sin esa experiencia, ¿no?, de las idas y vueltas, el impacto de la migración en los otros personajes, ¿no? Porque como muy bien dijeron en el encuentro anterior, muchos de estos migrantes se juntan con otros de su misma condición, es decir, no se integran propiamente, conviven con otros en el nuevo territorio, pero los lazos, los vínculos se dan con sujetos que tienen una experiencia común, la de la migración precisamente.
Quizás hacia el final de la novela nos vamos a encontrar también como una especie de continuidad de la experiencia de Quejinde en el relato del regreso del hijo mayor, que también ha tenido esa experiencia, ¿no? De haberse criado en Londres, ser un inglés, porque ha nacido en Londres, luego la experiencia que tiene cuando vuelven con su padre a Lagos, y al regresar a Londres y volver a vivir con su madre, por supuesto, también es un sujeto que está absolutamente como desplazado, ¿no? Del lugar, eh, incluso pretendiendo llevar o llevar a cabo, ¿no? Las ideas que tiene sobre la masculinidad, sobre el rol del varón, sobre el rol del varón en la familia, en ese otro espacio que es Londres. Entonces, un poco para ya empezar a dar la voz, la palabra a los que quieran, esta cuestión que vamos a ver repetidamente de la problemática del espacio. Insisto, el espacio no solo concebido geográficamente, sino social, cultural, lingüísticamente, religiosamente, va a aparecer sobre todo en Partir la cuestión de la religión, va a ser fundamental. En algunas novelas, esta diferencia desde lo religioso, porque incluso quizás se manifieste como las diferencias más radicales, las más difíciles de salvar. Esto lo vamos a charlar especialmente cuando hablemos de la novela de Tahar Ben Jelloun. Porque bueno, acá en Quejinde hay una sociedad más bien de tipo laica, ¿no? No hay tanto acento en cuestiones religiosas. Quizá la religiosidad aparece recién cuando nos traslademos en la trama de la novela a Lagos y brevemente se haga referencia a un cristianismo carismático, ¿no? Por parte de la comunidad de la segunda esposa de Albert, que ha influido también, por supuesto, en el matrimonio de Albert y su segunda mujer. Entonces ahí nos encontramos, como les digo, con un pequeño momento donde lo religioso está presente, pero bueno, en el caso de Partir van a ver que es como una referencia constante, ¿no? La oposición entre cristianismo e islamismo. Y lo vamos a ver, por supuesto, también en otras novelas, a veces no solamente con el Islam, sino también con, a veces, religiones locales, ¿no? Un poco las religiones que se practican en determinados lugares de África y que, bueno, también, por supuesto, se van a definir por oposición al cristianismo principalmente. Vamos a comenzar entonces con las apreciaciones, cómo han sido las lecturas de esta primera novela, ya pensando en la totalidad de lo que narra el texto. Iván, habías levantado la mano. Hola, buenas. Bueno, primero a mí me pareció maravilloso la manera en cómo ella termina la novela, ¿no? Con respecto a, antes quiero leer esa partecita, pero retomando la parte en la que ella vuelve a Londres y, y bueno, ya no puede obtener el trabajo, ¿no? Que tenía en el banco, tiene que trabajar limpiando, decide estudiar, se recibe de socióloga, si no mal recuerdo, este, y bueno, atraviesa, vive otras experiencias, em, y sobre todo cuando viene el hijo y le exige la casa, ¿no? Que le ponga nombre a la casa, también me parece algo, me causó mucho enojo, porque el padre le dice que la madre le tiene que dar la casa y así él le puede pasar dinero a ellos que están allá, y cómo ella toma ese papel, ¿no? De que no lo va a hacer. Y también creo que al final ella, por lo menos así lo sentí yo, ella encuentra su lugar, hace su comunión, hace una comunión y encuentra ese punto en el que sus raíces, porque al principio como que hay una inestabilidad en donde ella viene y piensa, ¿no? Con la hermana y todo lo que han pasado, luego vuelve, se enfrenta a lo que realmente son sus raíces, porque ella de niña tampoco estuvo tan inversa a las raíces, porque se las llevan y vive con su tía que no se casó, entonces eso la aleja, ¿no? No está inversa en las raíces de Nigeria. Y al irse a ella a Londres, la,
y las raíces de Londres, o sea, como que ella esté más inversa en en la monogamia, en la igualdad del hombre y la mujer. Entonces, cuando ella retoma, vuelve a Nigeria y se da cuenta en realidad lo que es la sociedad y la estructura con respecto a cómo se lo trata al hombre, que ella no tiene ningún derecho, ella no soporta eso y vuelve. Y al final, cuando, permítame leerle la frase final que dice que Hinde suspiró, añadió otra cucharada de azúcar al té que acababa de servirse y lo removió con aire ausente, mirando al vacío. Reivindicar mi derecho no me hace menos madre ni menos mujer. En todo caso, me hace más humana, le murmuró a su taibo. Finalmente se llevó la taza a los labios, sintió el líquido dulce recorriendo su interior, calentando su cuerpo. Ahora somos uno, le dijo Quejinde al espíritu de su taibo, fallecido mucho tiempo atrás. Me encanta, amé el final. Siento que ahí es como que ella hace el cierre con respecto a las dudas que tenía con su cultura, al sentir, ¿no? Del deber, a las cosas que ella tenía que cumplir, y ahí hace el cierre, digamos, y todo vuelve a encajar, y ella ya se siente tranquila. Me parece absolutamente maravilloso. Eso nada más. Muchas gracias, Ivana. Bien, hay ese poner el acento en la tensión. Esto también es muy propio de este tipo de novelas, ¿no? Moverse o construir la trama del relato eh, tensionando las diversas variables que constituyen la experiencia de los sujetos. Acá, bueno, por supuesto, aparece fuertemente también en esta novela la variable genérica, ¿no? Es decir, la condición femenina de Quejinde y las visiones sobre lo femenino y lo masculino en esos dos espacios, ¿sí? Y lo interesante en las mejores novelas de esta línea, porque a veces también, por supuesto, en este tipo de literaturas nos vamos a encontrar con, no sé, textos de muy diversa índole, se da cuando no se idealiza ninguno de los dos espacios. Es decir, no se idealiza el espacio de origen ni el espacio de acogida, y la atención está dada constantemente. Eh, Porque un poco, de algún modo, la migración, el origen de la migración está dada por problemas que hay en el espacio de origen, en esa cultura en la que el sujeto está más o menos arraigado, pero en la que ha nacido, se ha constituido su subjetividad. Creo que el símbolo, ¿no? del mellizo, ¿sí? Que la habita, que Ginde es muy importante en ese sentido para pensar esa persistencia de lo que, digamos, está en la experiencia inicial, ¿no? de ese sujeto, y por eso esa voz que constantemente la tensiona a Quejinde, y quizás esa especie de, no sé, de final armonioso, ¿no? Creo yo, como lo leía también Ivana, en esa escena con la que se cierra la novela. Pero les decía, bueno, que en realidad hay toda una serie de situaciones que de algún modo expulsan al sujeto de su lugar. Eh, Situaciones que tienen que ver con la economía, la pobreza, situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con las guerras. No es este el caso, ¿sí? Puntualmente, o por lo menos no se acentúa eso en este caso. Creo yo que el punto que está en la base de la migración de Quejinde es su orfandad, es ese sentirse abandonada, por eso es tan importante Albert para ella, ¿no? Porque cuando lo conoce a Albert, se refugia en Albert, Albert migra. Quizás sí en la experiencia migratoria de Albert está la cuestión económica, aunque no pertenece a Albert a ese tipo de migrantes totalmente empobrecidos, ¿no? Bueno, o perseguidos, ya vamos a ir viendo, insisto, las distintas formas, ¿no? En que se produce la migración. Entonces, ahí vamos viendo, ¿no? Insisto en esta especie de no idealizar nunca el espacio de origen, y mucho menos el de acogida, porque por supuesto, acá están las tensiones con la cultura occidental, con Europa, con su pasado y su presente colonial e imperialista, que de alguna manera es la causa de todas estas situaciones, ¿no? Es decir, si hoy existe todo esto, básicamente es por el proceso
imperialista y colonialista de Europa. Digamos, que esto sea una experiencia o que esté en la base de subjetividades, podríamos pensar, gran parte de la humanidad tiene una causa, y esa causa la podemos señalar, o los estudios postcoloniales la señalan absolutamente, la fijan en el proceso histórico de colonización y el desarrollo imperialista de las potencias europeas, que, vuelvo a insistir, como hablábamos en el primer encuentro, no solo tiene que ver con, digamos, la expansión territorial, con la explotación de recursos o de manos de obra, como hablábamos en el primer encuentro, sino también, y muy especialmente, con la colonización de las subjetividades. Entonces, sobre todo las novelas postcoloniales de la segunda mitad del siglo XX, de finales del siglo XX, estamos hablando de novelas que aparecen en los 90 y siguen apareciendo hasta nuestros días, van a tener muy clara esta cuestión de la colonización de la subjetividad. Por eso vamos a ver que algunos novelistas como Tahar Ben-Jelloun o Bucci Mencheta recurren a ese tipo de narrador omnisciente, a ese narrador más tradicional, que es el que les permite, ¿no?, ahondar en la conciencia del sujeto, sobre todo de un sujeto que está en tensión, ¿no?, que está en tensión con el medio, y que, bueno, también va a ir modificando esa subjetividad de acuerdo a la experiencia migratoria que se vaya representando. Lo vamos a ver también en la figura de Acel, en Partir, y bueno, en el caso de Partir hay varias experiencias migrantes muy diversas, desde lo genérico, lo religioso, lo económico, lo generacional también va a aparecer, ¿no? No es lo mismo migrar en distintas etapas de la vida de esos personajes, ¿no? Lo que conlleva migrar siendo niño, o siendo joven, o siendo ya un adulto, bueno, todo ese tipo de cuestiones, todas esas facetas de la experiencia las vamos a ir viendo novela a novela, y creo yo que casi cada una de las novelas las va a abordar a su manera o desde una perspectiva particular. Entonces, es fundamental también en este tipo de novelas ese juego, insisto, de contrapunto entre los espacios, pero sobre todo no idealizando ninguno de esos espacios, ¿sí? Ni el de acogida, que quizás a veces la crítica se pone más fuerte el acento en ese espacio, en la cultura de ese espacio, en el modo en que la sociedad de acogida integra o no, o discrimina, o explota, ¿sí?, a los inmigrantes. Y por otra parte, bueno, tampoco idealizando el espacio de origen, porque precisamente son las condiciones, la del espacio de origen, las que de algún modo expulsan, ¿sí?, a sus pobladores hacia otras regiones, ¿no? Eso también lo vamos a charlar a partir de, por ejemplo, de Partir, de la novela de Tahar Ben-Jelloun, porque ahí me parece que es una de las novelas más interesantes que vamos a leer respecto de la representación de las condiciones, ¿sí? Cómo toda una generación, por ejemplo, se siente expulsada, ¿no? Tiene la obsesión, pensemos en el caso argentino, en distintas etapas, ¿no?, de la historia reciente de Argentina, en la historia actual de Argentina, donde casi es como un lugar común o un leitmotiv, el irse porque acá no hay nada, el irse porque esto está acabado, el irse porque acá no hay solución, está todo destruido. Y quizás, a pesar de que acá pertenecemos a distintas generaciones o tenemos distintas experiencias, por lo menos en los últimos 40 años ha habido momentos muy claves de la historia en Argentina donde se ha dado eso, ¿sí?, que ha producido migraciones, vuelvo a insistir, internas y por supuesto también externas. Aunque por supuesto la relación que tiene Argentina con Occidente, la relación que tiene Argentina con las potencias occidentales es muy diferente a la de cualquier país africano, ¿no? También eso hay que decirlo, digamos, no es equiparar exactamente las experiencias y los contextos, todo lo contrario. Incluso una de las ideas de este taller es poder diferenciar también los espacios africanos, ¿no? Porque África es un continente inmenso, ¿sí?, con regiones inmensas, con países muy particulares, con particulares
muy definidas a partir no solo de su territorio, sino también de su historia colonial. Y bueno, ahí tenemos este tipo de cosas que son fundamentales al momento de leer. No están tan presentes en Quejinde, fíjense que la cuestión histórica, por así decirlo, el contexto histórico no tiene esa presencia que sí tiene en partir de Bengelum. Silvia, veo que tenés levantada la mano, abrió el micrófono. Vos sabés que, no sé, yo no te escucho. A ver, me parece que o estás tapando el micrófono del dispositivo, se fue perdiendo tu voz. Se te escucha muy despacio. A ver. No, ¿No? bueno, ahí me escuchas. Ahora sí, ahora sí. Que va a ser, lo que quería resaltar era comparto la visión. A ver, no, no se te escucha, perdón, Silvia. Quizás es la conexión, ¿vos estás con auriculares? Sí. Que eso debe ser quizás el cable o el enchufe del auricular, a veces hace contacto y si te estás moviendo. A ver ahí. Ahí, Ahí está hola, perfecto. ahí Sí, lo saqué. Bueno, bien, no, bien. simplemente quería aportar que en la figura de la mujer que migra, creo que ella, no siento, digamos, como decía recién la compañera, que ella se haya quedado con la cultura del lugar de destino. Creo que existió en el interior de ella en forma permanente, más remite mucho a su gemelo, eh, a la cultura de Nigeria, y bueno, se tuvo que adaptarse al lugar donde ella tuvo que volver. Y después, bueno, lo que quería resaltar es la cuestión de la mujer, ¿no? La cuestión de la mujer, la mayoría de los personajes, la hermana, la segunda esposa, Rike o Raik, no sé cómo se pronuncia, las cartas que ella hace, la amistad con Moriamo, todas son personajes, digamos, femeninos. Y la idea de la educación, que también se ve en partir, o sea, la educación como sinónimo de progreso, como de aspiración para superarse. Y en el caso puntual de las mujeres, se resalta mucho aquí en donde en Nigeria no se podía leer, estaba vedado, poder llegar a la escuela. Y acá en la carta que ella le hace a Moriama, ella primero hablaba de una mujer, Mari Elikwe, a la que cuestionaba, pero después ella la quiere conocer y dice, es una mujer previsora que fue a la universidad y consiguió un título. Educar a los hijos ya no es suficiente. Para nosotras las mujeres, la gracia salvadora es la gran E de la educación. Y sí, eso está, digamos, lo marqué en la novela, en las lecturas, como una impronta fuerte, ¿no? Y un ascenso difícil, pero que lo logran. O sea, una luchadora, una valiente mujer que logra. A mí eso me produjo la novela. O sea, el leer la biografía de ella y cómo a pesar de las dificultades y de estos contrastes de cultura, con sus hijos, con la competencia, o no sé, o sea, tener que superar la cuestión esta de la poligamia, ¿no? Ella hace mucha referencia a su cuestión física, que la mujer era hermosa, ella era gordita, y bueno, todo eso me parece que es destacable. Y hay muchas cosas más, pero bueno, ese era un pequeño aporte. Gracias. Ahora me vuelvo a conectar con los auriculares. Muchas gracias, Silvia. Bien, eso es muy importante, creo yo, el tema de la educación, el tema del acceso al trabajo.
y de los contrastes también entre los distintos personajes en las distintas etapas de la vida de Quejinde, ¿no? Porque Quejinde está ascendiendo en su trabajo en el banco cuando se produce esta situación del deseo de Albert de regresar a Lagos, y luego, por supuesto, en la segunda parte de la novela, en los últimos capítulos, cuando ella vuelve de Lagos a Inglaterra, tiene que aceptar un trabajo de limpieza de un hotel, de enseñarle inglés a una joven, incluso estar expuesta, por ejemplo, a cierta vejación sexual, ¿no? Por parte de ese jeque o de ese personaje de origen árabe que es el que la contrata como profesora particular de inglés. Y también veíamos el hecho de que Rique, por ejemplo, la segunda mujer, también es una mujer que ha accedido a la educación. ¿Sí? Es una profesora universitaria, pero bueno, está incorporada, ¿no? a ese mundo de la poligamia, tiene esa influencia de su iglesia. Entonces, un poco también creo yo que la novela juega con ese tipo de contrastes. Y la figura de esta amiga o de esta conocida, ¿no? que en un primer momento la desprecia, ¿no? Esta Mari Eliku, que es esta mujer nigeriana separada, divorciada, que lleva una vida muy individualista, ¿no? Muy lejos de la comunidad de inmigrantes nigerianos en Londres, que ha estudiado, y que yo les decía que un poco si uno ve la biografía de Buchi Emecheta, este personaje de Mari Eliku es el que le parece un poco más a Emecheta, o si uno lee Ciudadana de Segunda o de Las Delicias de la Maternidad, tiene que ver precisamente con una figura como la de Emecheta, ¿no? Que de algún modo consiguió esa especie de ruptura con la cultura de origen en parte, ¿no? Porque la tensión nunca va a desaparecer, eso también lo vamos a ver como una constante en todas las novelas que vamos a leer. Es decir, esa tensión es inherente a la condición del sujeto migrante. Es decir, no hay armonía posible. Quizás sí hay como una reconciliación, me parece, en la lectura que hizo Ivana, en ese hermoso cierre de la novela, pero en realidad, digamos, vuelvo a insistir, es inherente al sujeto estar atravesado por esa tensión. Y bueno, muchos de los teóricos de los estudios postcoloniales plantean que, bueno, el problema es cómo hoy diríamos gestionamos, ¿sí? Esa tensión. No la vamos a poder resolver, ¿sí? Es irresoluble. Es decir, la marca de la modernidad es precisamente la experiencia colonial. Y gran parte de la humanidad, o si no toda la humanidad, está atravesada por esa marca, que genera conflictos en cada sujeto, ¿sí? Incluso al punto del conflicto de quien se mira al espejo, ¿sí? De quien mira los rasgos de sus padres o de sus hijos o de sus parejas, de quien mira los rasgos físicos de sus vecinos, ¿sí? Y eso es irresoluble, nos dicen, no sé, pienso en, ay, se me acaba de ir el nombre de los condenados de la tierra, Fanon, Frantz Fanon, uno de los grandes teóricos también postcolonialistas. Eso, o sea, es una utopía pensar que tiene una resolución, esto no la tiene. Es decir, hay que ver cómo vivimos con eso, básicamente. Es decir, si soy una persona que tiene, y todos vamos a ver, y lo podemos hacer, tenemos ciertos componentes en nuestra personalidad o en nuestros prejuicios de tipo sexistas, racistas, clasistas, no los vamos a resolver. Van a aparecer tarde o temprano, en algún momento. Incluso van a aparecer con nosotros mismos, ¿sí? En cómo nos vestimos, en cómo hablamos, en cómo, para no ser como el otro, ¿sí? No sé, pensemos la idea de un varón que toma determinadas actitudes para no parecer poco masculino, o de una mujer que se viste o tiene determinados hábitos, no sé, de construir su apariencia para no parecer, no sé, de otro tipo de etnia, por ejemplo, no sé. Todo ese tipo de cuestiones van a estar presentes a lo largo de toda nuestra vida, hasta la forma en que queremos hablar, ¿sí? Que no se nos note nuestra tonada de origen, por ejemplo, ¿sí? Pensemos algo tan argentino, ¿no? Si vas a Buenos Aires, y bueno, tratar de camuflarte usando la tonada porteña,
Y eso es irresoluble, nos va a decir Fanon. Esa tensión va a estar siempre presente. Y está inscripta en cada sujeto. Y vuelvo a insistir, un sujeto que se mira al espejo, un sujeto que se levanta a la mañana y decide cómo vestirse, un sujeto que va a la peluquería, un sujeto que, no sé, compra determinada marca de cosmética, un sujeto que lleva determinado tipo de alimentación, que se está educando, que elige una carrera, que elige dónde vivir, o anda buscando por lo menos un espacio donde vivir. Todo eso está atravesado, nos van a decir estos teóricos, por la experiencia colonial. Entonces, quizás, tomando un poco lo que decía también Silvia, en relación a su lectura de lo que había señalado Ivana, hay como a veces una reconciliación, insisto, esta idea de gestión que es o de agencia, que son palabras muy, muy presentes en el lenguaje de las ciencias sociales hoy, tiene que ver básicamente cómo vamos a sobrellevar esta experiencia que nos excede además, que la hemos heredado, ¿no? Porque, bueno, uno a veces quizás no es un migrante, pero es hijo o nietos de migrantes. Y esa experiencia de migración está inscrita en nuestra cara. ¿Sí? Nuestra cara dice de dónde vienen, ¿sí? O nuestro apellido, ¿sí? Español, inglés, italiano, árabe, criollo, ¿sí? O estas formas de apellidos que se construyeron desde el modo de nominar de ciertos pueblos originarios. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, insisto, ¿no? Son inherentes hoy, por las circunstancias históricas, a la humanidad. Pensemos hoy en Salta, uno anda por determinados lugares y se encuentra con muchas personas asiáticas. Las presuponemos chinas también, y eso es un prejuicio racista, porque pueden ser coreanos, por ejemplo, tailandeses, y no sé, y los escuchamos hablar y no distinguimos una lengua de otra, o no sabemos muy bien exactamente. O también, bueno, China tiene diversas regiones, y por supuesto no es lo mismo un chino del norte que un chino del sur, un chino del límite con India, de un chino de los límites con otros países asiáticos, ¿no? Entonces tenemos ahí toda una especie de prejuicios que, si ustedes se ponen a pensar, son de algún modo racistas. Y a veces los tomamos con cierta inocencia, ¿no? Decir, bueno, sí, son todos chinos, ¿sí? Por ejemplo. Y sin embargo, bueno, o quizás también para ellos, no sé, en la visión, ¿no? De ellos, de lo occidental, somos todos muy parecidos, somos todos iguales, no hay distinción entre un porteño y un salteño, entre un salteño y un jujeño, entre un jujeño y un peruano, un brasileño incluso, ¿no? Y nosotros estamos tan, por nuestra propia experiencia, clasificándonos, ¿no? O sea, que no es lo mismo, ni siquiera ves un salteño de capital o de tal barrio, de tal zona, que otro salteño, ¿no? Fíjense cómo somos, cómo tiene esa particularidad, ¿no? La mentalidad colonizada. Por un lado, segmentamos en nuestro propio lugar, casi al infinito, es decir, yo vivo en una calle y no soy como los que viven en la calle del frente o en la calle de la manzana de la vuelta, ¿sí? Porque entiendo que la ciudad es distinta en mi manzana o en mi calle o en mi cuadra, ¿sí? Y no en la de una cuadra o 2 cuadras más allá. Y sin embargo veo China y África, y para mí esos millones de kilómetros cuadrados son todos iguales. Fíjense cómo funciona, ¿no? Eso es mentalidad colonial, ¿o no? ¿Sí? Esa capacidad de segmentar a lo mínimo las diferencias de lo propio y homogeneizar absolutamente, ¿sí? Todo aquello que me resulta ajeno. Entonces, ahí también vamos a encontrar ese tipo de cuestiones, ¿no? Y las novelas estas van a ir hablando de eso también, ¿sí? En partir, claramente, hay una segmentación muy fuerte de la sociedad marroquí, pero cuando se habla de la sociedad española son todos españoles. Y la única diferencia es quienes son españoles europeos y quienes son migrantes asentados en España. Entonces ahí vemos cómo funciona también esa cuestión, ¿no? Vuelvo a insistir, por eso me parece tan importante leer estas literaturas y tener este tipo de experiencias de lectura. Teresa. Y luego Amelia. Acá está. Bueno, me dejaste pensando en esto, Noel, porque la verdad que
esta cuestión, ¿no?, de la inmigración, y yo me miraba mi cara ahí. Yo soy de mi familia la única de este color, y entonces lo padecí desde niña. Es una cosa que yo era chiquita y no entendía por qué yo era colorada, y encima me ponía colorada cuando me decían, me ruborizaba esta cuestión del color. Y bueno, algún gen de un bisabuelo alemán, que fui la única de la familia que lo heredó. Pero sí, es la actitud de los seres humanos ante el diferente, siempre genera algo, genera comentarios, genera extrañeza. Yo en la escuela era cabeza de fósforo, fideos con tuco, todas esas cosas me decían cuando yo tenía 10 años. Gracias a Dios nunca llegaron a traumarme ni a generarme absolutamente nada, pero bueno, ya que estás hablando de esto, es muy real, ¿no? Y lo vivimos así, o sea, ahora hablando de chinos, yo vivo acá en Tres Cerritos y estamos invadidos de personas asiáticas, y es cierto lo que vos decís. Yo a mi cafecito del frente que voy a veces, el otro día paso y era una galería de chinos o coreanos, no sé, pero uno los ve todos iguales, ¿no? Es como que no podemos distinguir, así como ellos nos verán a nosotros. Bueno, muy cierto todo lo que estás diciendo. Aparte, bueno, vamos a la novela directamente. Sí, me pareció fantástica, una novela que me conmovió muchísimo por la temática, por la situación de la mujer, por la cuestión cultural, ¿no es cierto? Me parece este tema de la tensión es lo que más te llama la atención desde el inicio, la tensión que hay entre las dos culturas. Y creo que en ella se da una cierta biculturalidad, o como que ella hace una especie de síntesis de las dos culturas, tomando de cada cultura lo que hace a su identidad. O sea, ella construye una identidad con elementos de las dos culturas. Me pareció terrible su historia, porque además hay una historia de amor muy fuerte. Ella vive 18 años con Albert, un amor de manera occidental, donde ella justamente lo elige porque él había asumido esta forma de matrimonio monógamo, que él quería construir una familia nada más que con ella. Ella, hasta el final, ella repetía, cuando él se va, Albert no era así, permanentemente decía, Albert no era así, cuando se le pasaba por la cabeza por qué él no la llamaba, ¿no? A ella decía, no, él no puede ser así, porque ella lo consideraba un hombre que ya estaba con los valores de Occidente que ella misma había adquirido como propios y que pensaba que él también. Pero sin embargo, durante toda la estadía de ellos en Londres, en él se veía un permanente descontento con su rol de varón dentro de la familia, porque era ella la que aportaba y él le hablaba a los amigos de que en su lugar él estaría siendo como una especie de patriarca servido por las mujeres y que ahí tenía un rol completamente inferior. Y me parece terrible la escena cuando él la lleva a abortar, llega hasta este punto, en contra de todo lo que ella quería, porque ella sí quería ese bebé, y ella accede por él, no es ella la que quiere abortar, es él. Entonces, cuando ella llega a Nigeria, el golpe es terrible porque ella dejó todo, hizo todo, armó su casa, llegar allá y encontrar sus muebles, sus cosas, el esfuerzo de toda su vida, como que la fuerza laboral de la mujer en ese lugar no es valorada. Lo mismo cuando vuelve el chico y le dice, no, esa casa es mía. Y era la casa hecha con el esfuerzo tal vez de los dos, pero mucho más de ella. Entonces, me parece que el sufrimiento de ella es enorme cuando llega y se ve con esta situación que pese
haber crecido en ese medio, porque pese a que ella estaba con la tía y vivía sola con la tía cuando fue muy niña, pero era el contexto que la rodeaba. Y otro elemento que hace que veamos que ella, en cierto modo, bueno, tiene toda esta manera occidental, pero que persisten en ella cuestiones que tienen que ver con las creencias, es el tema de su gemelo, de su, como le decía, Taiwo, ¿no? Que vivía con ella, la estatuita de madera que ella llevaba permanentemente, que era como la voz de su conciencia, ¿no? Que estaba inserta en ella. Bueno, me pareció una novela extraordinaria, sobre todo por esta tensión entre las dos culturas y cómo ella lo resuelve, ¿no? En medio del dolor, del sufrimiento, pero en cierto modo lo resuelve, porque ella, como bueno, bien explicaba Ileana, esa parte final es maravillosa, ¿no? Porque ella ya es como que se asume diferente, como que yo ya soy otra cosa y como que ella adquiere una identidad fuerte y dice, esta estoy yo, aquí estoy yo y voy a hacer lo que yo quiero hacer. La verdad que me parece una novela fantástica, muy, muy movilizante. Muchas gracias, Teresa. Bueno, yo voy a insistir en este matiz de la tensión en relación al concepto de síntesis, por ejemplo, que utilizó Teresa, porque justamente los estudios postcoloniales, que en realidad, vuelvo a insistir, muchas veces todo este tipo de cuestiones ya aparecen representadas en la literatura primeramente y después, bueno, aparecen todas las teorizaciones en distintas áreas, ¿no? De las ciencias sociales. Yo soy, obviamente, team literatura, ¿no? Siempre estoy pensando más que nada dentro de las prácticas, como que la literatura muchas veces anticipa todo lo que va a venir, o muchas de las prácticas en el campo académico se generan precisamente porque primeramente han aparecido las prácticas literarias, que están atentas a esas nuevas formas de experiencia humana. Y por ahí muchas veces, pienso en el caso latinoamericano, por ejemplo, hay una idea como de armonía, es decir, donde las diferencias, la síntesis a veces nos remite como a una armonía, ¿no? Bueno, hay alguien que toma un elemento de acá, un elemento de allá, otro elemento de acá, y jugamos esa síntesis de todas. Y un poco el postcolonialismo lo que va a decir es que eso es inexacto, por lo menos, ¿sí? O incluso en algunos casos es un discurso que lo que trata de hacer es camuflar las diferencias, ¿sí? Que lo que tiene, vuelvo a insistir en Frantz Fanon, lo que está presente es la diferencia. Y que lo que hace el sujeto es ver cómo gestiona a lo largo de su vida esas diferencias que están en él. Porque incluso hay muchos sujetos que lo que van a hacer es negar esas diferencias y pensarse armónicamente, no asumir su propia tensión, ¿sí? Es decir, pensemos, ¿no? Bueno, Teresa hablaba de esta cuestión de una identidad en el campo familiar por la apariencia, ¿no? Por el color de cabello o el color de piel, por ejemplo, ¿no? Bueno, creo que esa está en la experiencia de cualquiera. Si uno es más o menos blanco entre comillas, ¿no? Más o menos de piel clara o de piel más oscura que sus hermanos, que sus padres, tiene los ojos de un color parecido o diferente a otros, tiene el cabello de un modo, del color, de no sé si tiene rulos, si es lacio, si es un pelo más grueso, si es más fino, todo ese tipo de cosas que nos definen. Y vuelvo a insistir, son tensiones, ¿sí? Porque básicamente el mundo moderno se ha construido con estos desplazamientos, ¿sí? Y eso está en nuestros apellidos, está en nuestros nombres, está en nuestras caras, ¿sí? Y a veces la tensión, ¿no? Porque a veces, no sé, me parezco más a mi papá que a mi mamá, y a mí me hubiese gustado ser más parecido a mi mamá que a mi papá, porque quizás veo que socialmente sería más conveniente tener los rasgos de mi mamá y no los de mi papá, por ejemplo, ¿sí? Color de piel, no sé, tipo de nariz, en el caso de un varón, tener o no tener vello, la altura, y que son rasgos, insisto, que tienen que ver con los orígenes étnicos, ¿sí? De cualquier otro sujeto, o pensarnos a veces como una especie de representantes de una pureza que no existe, ¿sí? De un digamos, modelo étnico que en realidad es una ilusión, cuando no
simplemente una mentira, ¿sí? Una mentira intencionada, ¿no? Esta idea de las razas, por ejemplo, sabemos muy bien que es un concepto que los usamos muchísimo y por eso hablamos de racismo, pero que en realidad desde el punto de vista biológico no tiene ningún tipo de fundamento, ¿o no? En ninguna especie, ¿sí? O sea, no sé, bueno, acá hay gente que tiene formación en ciencias naturales, pero pensemos en aquellos lugares muy aislados del mundo donde aparecen especies que solamente existen en esa isla, no sé, las Islas Galápagos, esta isla que está en Yemen, Socorta, no sé cómo se llama, ¿sí? Donde solamente hay plantas o animales o tipos, no sé, de aves o de reptiles que existen en Tasmania, en ese lugar. Bueno, eso no es lo humano, nos va a decir la biología. Lo que ha definido el humano es desplazarnos. Has nacido en una isla, has intentado salir de la isla y te has cruzado con otro, y ahí se ha dado un entrecruzamiento, ¿sí? Y lo que define la historia de la humanidad son desplazamientos constantes, ¿sí? Por eso no hay propiamente una raza humana, sino hay, por supuesto, una especie que tiene muchísimas variantes por enormes modificaciones producto de estos desplazamientos, ¿no? Pero vuelvo a insistir, esto se ha acentuado en la modernidad y se ha construido una idea de jerarquización del género humano a través de esta idea de las razas. Se ha racializado a la humanidad. Y a partir de ahí, por supuesto, cada sujeto experimenta esa forma, esa racialización de modo diferente, más o menos conflictivo. Pensemos también incluso, hasta los cánones de belleza están atravesados por eso. Hasta la idea de valorar o no la juventud, valorar o no determinada constitución física, está atravesada por esta cuestión. Y en la novela se pone el acento en la cuestión del género, ¿no? En el modo de ser varón en una cultura y el modo de ser varón en otra. Y por supuesto, Albert está tensionado por ese problema, ¿o no? ¿Sí? Tiene que ser un tipo de varón en Inglaterra cuando podría ser otro tipo de varón en Lagos. Estamos hablando de masculinidad, en ningún momento salimos del ámbito de la masculinidad, pero se la complejiza. Y está un sujeto siendo tensionado por esas formas de la masculinidad, que en definitiva lo que ponen en evidencia, esto también lo van a decir todos los estudios postcoloniales, es que no hay una manera de nada, en realidad, ¿sí? Ni de masculinidad, ni de feminidad, ni de maternidad, ni de paternidad, ni de matrimonio, ni de amor, ¿no es cierto? Lo que define lo humano es lo diverso. Y en esa diversidad la experiencia humana es tensionada, compleja, de tensiones irresolubles, de tensiones que van a estar presentes a lo largo de toda la vida de ese sujeto y que va a ver cómo las gestiona, ¿o no? ¿Sí? No sé, pensemos, uno se casa con una mujer o con un varón porque se siente atraído por las apariencias, pero cuando tiene hijos no se parecen a la mujer o al varón con el que uno se ha sentido atraído, sino a los abuelos o a los tíos abuelos, ¿sí? Y quizás ya no nos gusta cómo son nuestros hijos, o no son como esperábamos nuestros hijos que sean por la persona con la que nos hemos emparejado, porque trae los genes que obviamente están en su familia, de otra manera. Entonces ya no es la nariz, ni el cabello, ni el color de piel, ni los ojos, ni la forma de la boca que nos atrajo en el otro. Aparece otra cosa que no conocíamos incluso, porque no está ni en nosotros ni en la persona con la que... Fíjense, hasta esa cuestión, ¿no? Está ligada a estos procesos. Y digo esto porque también aparece esto en la novela, ¿sí? Y va a aparecer también en Partir y en otras novelas que vamos a leer. Entonces, eso me parece que también es importante como tenerlo en cuenta y pensarlo a través de lo que nos presentan estos textos. Amelia, veo tu mano levantada recién, perdón. Me llama la atención la facilidad de adaptación cuando hay privilegios, ¿no? Porque Albert nunca cortó la conexión con su país de origen, sus hermanas tan arraigadas en la cultura nigeriana. Pero el hijo nació, fue educado en esa familia monogámica, sin privilegios de género, pero enseguida se adaptó como a los privilegios. Y que Hilde creció en una familia diversa. Vivir con la tía
no era lo común en su familia. O sea que me da la impresión que ella, desde su nacimiento, siempre acompañada por su gemelo, tuvo una educación o una formación que le daba mayor fortaleza como para enfrentarse a toda la cultura de la familia de Albert y decidir que eso no era para ella, ¿no? Como para poder regresar a su país y ponerle límite con amor a su hijo, porque es como que ella reconoce esa confusión en su hijo, ¿no? Me daba esa impresión, con la facilidad que los humanos nos adaptamos enseguida al privilegio de cualquier índole. Y cuando no hay privilegios, bueno, tenemos que hacer grandes esfuerzos, grandes sacrificios. Ese era el aporte que quería hacer, ¿no? Muchas gracias, Amelia. La verdad, totalmente de acuerdo con lo que vos estás planteando y es de algún modo el privilegio, ¿no? Lo que va generando los conflictos también en el texto, ¿no? Lo que se ha perdido, lo que se ganaría en el desplazamiento. Me parece que también eso es algo valioso en la novela, de ir también entrando en ese ámbito, ¿no? De plantear la cuestión de privilegios de género, de condición social, económica, y las diferencias también, por supuesto, dadas por las experiencias de vida de cada uno de estos personajes, ¿no? Vos creo que una de las claves que vos estás señalando se da en el hecho de que Hinde se educa con su tía soltera, ¿sí? Es separada, ¿no? Del ámbito de la poligamia, de la familia poligámica, y ahí también hay otro contrapunto muy interesante en la novela, que es con Ifeyingua, ¿no? Que es la hermana, que es un poco incluso la que la quiere readaptar, ¿no? A la vida que la espera en Lagos, porque es la que la va a esperar en el aeropuerto, la que convive con ella en ese periodo en Lagos, y que intenta como reinsertarlas, ¿no? En ese espacio. Y creo que también es muy interesante ese contrapunto de los distintos que hay en la novela, sobre todo en el campo de la representación de los personajes femeninos, ¿no? Que eso es muy importante también decirlo. Fíjense que en la novela, entre los personajes masculinos no hay muchas diferencias en ese sentido, ¿no? Un poco el hijo es como el padre, el esposo de Moriamo también tiene esas características, ¿no? Bueno, hay como una cuestión, bueno, del género masculino representado de un modo más general, más homogéneo, si se quiere, pero el gran acento de la novela son las distintas mujeres que van apareciendo, ¿no? Moriamo, Quejinde, Ifeyín, Guarrique, o sea, tenemos varias mujeres que representan distintas vivencias y distintas situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, Moriamo y Quejinde, las dos migraron, conviven, trabajan, han ascendido económicamente, pero tienen una relación diferente con sus maridos, por ejemplo. Y después también esa pareja de inmigrantes que también conviven, ¿no? Que alquilan en la casa de Quejinde también cuando se los representa. Vuelvo a insistir, quizá la faceta aparece, la diferenciación en el sujeto femenino y no tanto en el sujeto masculino, ¿no? También como para tenerlo en cuenta. Y me parece que la cuestión del privilegio de género es fundamental en la novela para entender esa homogeneidad de los personajes masculinos y esa diferenciación en el ámbito de los personajes femeninos. Ivana. Un poco también comparando los personajes femeninos y en torno también a partir, comparando la experiencia de la hermana, ¿no? Con Quejinde también y cómo las dos experiencias tienen partes en las que se parecen y partes también diferentes y cómo cada una experimenta eso, ¿no? Esa inmigración, el poder llegar al otro país, el poder encontrar su lugar y la manera en que cada una vive y llega a la libertad, ¿no? Porque para mí, para Quejinde,
al principio de la novela ella no era libre, estaba un poco condicionada, ¿no? Y al final es como vos lo decís, uno siempre tiene en su interior, en la estructura, en como cuando somos niños y adquirimos ideas de lo que son las cosas, obvio, siempre todos tenemos contradicciones, eh, cosas que pensamos y que siempre van a estar, porque somos sujetos, sujetados a un montón de experiencias. Entonces, siempre en lo interno todos tenemos cosas que, por ejemplo, no sé, un día mi hija me pregunta, mamá, ¿por qué la tía es más blanca que vos? O sea, nunca se habla de racismo en mi casa y sin embargo ella ya lo tiene internalizado de por qué ella es más blanca, vos sos más negra y por qué ser, le pregunté, ¿no? ¿Por qué ser negro es ser malo? O encima ni siquiera es que soy negra, digamos, soy café. Pero es como que se van internalizando porque la sociedad nos va metiendo de a poco esos, ¿no? Esos conceptos, esos estereotipos, y cómo para la hermana del protagonista, el hecho de irse a España, y obvio que ella lucha por tener su puesto, no se aprovecha una mujer que también pone de su parte, logra hacerse su espacio, y cómo ella se siente libre ahí, ¿no? Cómo ella al poder vivir y sobrevivir ella misma y experimentar bailar sobre todo, que no lo podía hacer en Marruecos, siente una libertad extrema y a mitad de la novela ella se siente absolutamente plena, al contrario de la experiencia de su hermano, ¿no? Que también en la novela Partir se ven otras masculinidades diferentes, ¿no? Otras maneras de ser que tampoco conocía, que también me resultaron muy interesantes. Bueno, no quiero hablar mucho sobre la novela Partir, pero también me pareció muy fuerte con respecto al hombre. No tanto ya a la mujer, sino a la experiencia masculina, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias, Ivana. Bueno, respecto de la cuestión de los colores, en realidad son metáforas, ¿sí? Es decir, no existe la piel blanca, no existe la piel negra, no existe la piel amarilla, ni la piel roja, ¿sí? Es más, entre lo que hablamos de una persona de piel blanca, dos gemelos idénticos no tienen el mismo tono de piel, ¿sí? Ni negra, ni roja, ni amarilla, ni blanca, ¿sí? Vuelvo a insistir, lo que define el humano es lo múltiple, lo diverso. Todos esos procesos de homogeneización, y uno de los grandes conceptos homogeneizadores es el concepto de raza. Lo que tienen como objetivo básicamente es ocultar diferencias. Ocultar diferencias para establecer jerarquías. Eso también es, por supuesto, producto de la mentalidad colonial. Porque, digamos, independientemente de lo que pensemos, en nuestra cultura lo blanco se opone a lo negro, y no solo se opone, sino que es mejor que lo negro. Por eso decimos, hoy es un día negro, ¿sí? Un martes negro para la bolsa, o no. Uy, se la vio negra, trabaja como un negro. Pensemos todas las expresiones donde lo negro es lo malo, ¿sí? Y por supuesto, lo blanco está asociado a la luz, está asociado a un montón de valores positivos, ¿o no? Entonces, ahí vamos viendo cómo opera, ¿no? En el lenguaje este tipo de homogeneizaciones, de cuestiones que no tienen que ver con con lo que podríamos llamar, entre comillas, si quiere, lo podemos por lo menos entre comillas, la realidad. Y que sin embargo, vuelvo a insistir, nuestras percepciones, que como muy bien ya lo dijo Flaubert y todos los realistas del siglo XIX, no son puramente fisiológicas. O sea, no vemos con los ojos solamente, ¿sí? Vemos atravesados por esos prejuicios, atravesados por el lenguaje, atravesados por esas generalizaciones que nos hacen ir encajando a la gente en blanco o negro, amarillo o rojo, ¿sí? Varón o mujer. Y sin embargo nos cuesta muchísimo, ¿no? Una vez que empezamos a usar esas marbetes, esas grandes etiquetas, ¿no? Generalizadoras, percibir diferencias. Pero fíjense que es como curioso, vuelvo a insistir, en este juego propio de la sociedad postcolonial, al interior de lo que me es próximo, sí segmento, sí diferencio. Yo no soy como mi vecino, no soy como mi hermano. Una cosa es del barrio para acá, otra cosa es del barrio para allá, ¿o no?
pero de repente africanos son todos negros, chinos son todos amarillos, y con los ojos rasgados, ¿o no? Entonces, ahí vemos cómo funciona, ¿no? Y como decía muy bien Teresa, pues yo también lo veo, no percibo la diferencia, no percibo la variedad, ¿sí? No puedo verla. Entonces, también volvamos a ciertas ideas. La literatura muchas veces nos va a ayudar a ver, ¿sí? El arte nos va a ayudar a ver lo que por nosotros mismos no podemos ver. Por eso vuelvo a insistir en la importancia de leer este tipo de literaturas que además tienen una enorme conciencia de lo que están contando. O sea, Mecheta o Yelohun no son escritores inocentes. Son escritores más formados. Mecheta una socióloga, Yelohun un psiquiatra. Es decir, han tenido todos una serie de estudios, incluso ligados al poscolonialismo, a estudios poscoloniales, en donde saben muy bien por qué están contando lo que están contando. Y lo que están contando justamente es esto que yo les estoy señalando, ¿no? Estos procesos de generalización, de homogeneización, que tienen en el racismo, por ejemplo, una de sus caras, pero no es la única, por supuesto. Laura, habías levantado la mano. Sí, sí, de acuerdo con todo lo que aportaron las compañeras, y me gustó la novela, me gustó mucho. Me hizo acordar mucho, yo no sé si puedo contar cuestiones personales, pero bueno, es una experiencia. Yo en realidad compartí en una beca unos días con una nigeriana, porque nos tocó la misma familia de acogida. No compartíamos la misma habitación, pero sí estuvimos compartiendo la casa con esta familia de acogida. Así que bueno, se me vino a la cabeza mucho esa convivencia con los nigerianos, porque era un grupo grande de nigerianos en ese momento, y las percepciones, ¿no?, que uno tenía sobre el otro, los franceses sobre nosotras, nosotras entre nosotras. Y mira, lo que me acuerdo es que la nigeriana, con respecto a esta familia de acogida, lo que les criticaba era que no nos daban de comer. Y claro, porque ellos, yo entiendo eso, porque cuando, por ejemplo, en una casa en general, ¿no?, de los africanos, no es que esto, bueno, estoy generalizando un poco, si uno tiene alguna persona que los va a visitar, hacen lo imposible para agasajarlos con comida. Siempre hay mucha comida. Y ella no podía creer que, bueno, que ahí hubiera un pequeño desayuno, un almuerzo, y la cena, si la podíamos, no era que la familia te preparaba una gran cena y eso. Y esa era la mirada de ella, ¿no? Que no era una familia que acogía bien a sus invitados. Que en realidad, bueno, no era el caso tampoco, porque era medio aleatorio, ¿no? Cuando llegabas te decían a dónde ibas a ir a parar. Pero me acuerdo mucho, mucho de ella, y también, por ejemplo, ella era testigo de Jehová. Y sí, porque lo interesante es que Nigeria, la mayoría por lo menos los países de colonia francesa fueron, ahora son musulmanes la mayoría. Y Nigeria tiene la particularidad que es el norte son musulmanes y el sur son cristianos, digamos, donde aparecen, como lo hemos visto en la novela, la iglesia carismática, bueno, otras iglesias cristianas. Y bueno, ella era testigo de Jehová, y recuerdo que antes de irnos, estando en París, ella debe haberse conectado con su comunidad y me trajo de regalo las revistitas Atalaya, en francés, por supuesto, para que me las traiga. Así que bueno, eso para ver también un poco esta cuestión de las diferencias. Y lo que, con respecto, bueno, de la novela, esta tensión, yo lo había notado, entre la cultura de origen y la cultura de llegada, ¿no?, la cultura del otro, cómo aparecen las representaciones sociales,
Y yo saqué dentro de esas representaciones un poco las prácticas sociales ancestrales del grupo de origen, ¿no? De la cultura africana, nigeriana en este caso, de la cultura Igbo, además, porque también en Nigeria hay un montón de etnias, ¿no es cierto? Y entre ellas Igbo es una de las más importantes, y además se hablan más de 500 lenguas, que ese es otro tema interesante para tener en cuenta, ¿no? Y bueno, y entre las prácticas sociales de ese grupo de origen, bueno, está la circuncisión de los varones, el valor de tener muchos hijos, por ejemplo, por una cuestión de necesidad, porque ellos cuando se sienten ancianos necesitan de esos hijos para que los cuiden. Las creencias tradicionales de las etnias, ¿no es cierto? Como acaban apareciendo la presencia del chi, ¿no? Ese espíritu, ese Dios que lo acompaña, el otro espíritu de la gemela, y también aparece en algún momento la cuestión de ellos creen también en la reencarnación del alma, ¿no? Lo que llamaríamos más que nada transmutación del alma, ¿no? También aparece en la novela. Y por supuesto, la poligamia, el rol de la mujer Igbo, ¿no? Que ella, de acuerdo a su cultura, tiene que cumplir un determinado rol, y que por supuesto ella me pareció muy interesante, y también ya lo dijeron, esa cuestión de objetivar su propia cultura cuando ella llega a ese lugar, ¿no? Y darse cuenta de esa dominación masculina. Yo tomé la dominación masculina, me hacía acordar a un libro de Pierre Bourdieu, que se llama justamente La dominación masculina, y él ahí hace todo un análisis de las culturas bereberes de Argelia. Y en este caso, yo decía dominación masculina, dominación del blanco por un lado, ¿no es cierto? Que es evidente acá como aparece el patrón blanco, ¿no es cierto? Esa parte de dominación hacia la mujer negra. Y también la dominación masculina en su cultura de origen, ¿no? Que es muy importante, y que ella, de algún modo yo había sacado una frase de Albert, donde, al comienzo nomás de la novela, él dice: quiero regresar al modo de vida de mi padre, donde los hombres eran hombres y las mujeres mujeres, y a uno se lo respetaba como si fuera alguien, ¿no? Es decir, Albert, si bien parecía estar asimilado a la cultura del otro, nunca lo puede a eso, ¿no es cierto? Nunca se logra esa asimilación que pretenden, por supuesto, los de los países centrales, digámoslo de algún modo. Y también, bueno, esto de parecer asimilado me llevó un poco a la idea de esa máscara social. Y otra frasecita que saqué, que lo dice ella en algún momento, y creo que en el momento de la fiesta, eran africanos que habían aprendido a decirle a la gente lo que quería oír, ¿no? Es decir, también esa dualidad entre el ser y parecer, ¿no? Entre la cultura, las miradas y, bueno, y las percepciones. Eso era lo que quería comentar. Muchísimas gracias, Laura, por todos tus aportes. ¿Sí? En lo que respecta a lo último que estabas diciendo, fíjense, en el encuentro pasado también hablábamos de ese juego que tienen Kehinde y Moriamo de hablar mal el inglés, un poco porque es lo que se espera, ¿no? De inmigrantes que no dominan la lengua de la sociedad de acogida. Entonces, y después vemos la capacidad que tiene Kehinde del dominio del inglés, que lo termina enseñando, ¿no? O este millonario árabe la contrata como profesor particular, le llama la atención cómo habla inglés y cómo lo maneja, ¿no? Pero el juego con Moriamo es hablar así, medio, en la traducción por supuesto se pierde, ¿no es cierto? Que hablar medio en infinitivo, sin concordancia o este tipo de cosas, pero es como un juego para decir, bueno, vamos a hacer lo que esperan que seamos, ¿sí?
Y creo que uno de los capítulos fundamentales también de la primera parte de la novela es el capítulo de la fiesta de despedida, ¿no? Donde aparece de nuevo la tensión, ¿no? Porque por un lado está toda la práctica cultural, ancestral, cómo ella se va cambiando de vestidos y los distintos momentos de esa fiesta, pero también, bueno, el espacio, el entorno, que no es, por supuesto, el de Nigeria, y aparecen este tipo de juegos de tensión, ¿no? Y con respecto a la masculinidad, bueno, creo que lo vamos a trabajar con mucho más profundidad y más complejidad en la novela de Tahar Ben Jelloun, ¿no? Un poco también la idea del taller siempre es ofrecer lecturas que se vayan complementando, que podamos poner en diálogo y poner quejinde y partir en el inicio del taller tenía que ver un poco con eso, ¿no? Bueno, se los presento ahora a Tahar Ben Jelloun, autor marroquí, muy, pero muy destacado, incluso en el ámbito de la literatura francesa en general. Podemos hablar de la francofonía, como se suele decir en el ámbito francés, por su lugar de origen y por su vinculación, por supuesto, con ese país de origen. Pero bueno, Tahar Ben Jelloun nace en 1944 en Fez, y comienza estudiando filosofía. Vuelvo a insistir en estas cuestiones de la formación de los escritores. Hay toda una serie de vínculos, incluso hasta académicos, ya en el desarrollo de la formación de estos escritores, con la cultura occidental, por supuesto, y esa tensión de la que hablan las novelas son las tensiones que también atraviesan a estos sujetos que escriben literatura, ¿no? Por supuesto, también su juventud transcurre en un momento de enorme tensión, ¿no? En todo este tipo de conflictos entre los países árabes del norte de África y Occidente. Imagínense que en los 60 es un adolescente, Tahar Ben Jelloun, y aparecen, ¿no? Bueno, todos los movimientos independentistas en Argelia, en distintos lugares. Quizás Argelia siempre es como el espacio más conflictivo, ¿no? Por la virulencia del conflicto con Francia. Y también, bueno, la arabización, ¿no? O la rearabización de esa región del Magreb, del norte de África, que se produce y que tiene, bueno, distintos momentos también, ¿no? Mucho rechazo a la cultura occidental, una radicalización de posturas desde el punto de vista de las políticas de los países árabes, y eso va a generar, por ejemplo, en el caso de Ben Jelloun, una expulsión. O sea, Tahar Ben Jelloun se va a ir de Marruecos a Francia a estudiar y a terminar sus estudios en filosofía, precisamente por cuestiones políticas, ¿no? y religiosas que están ahí en la base de esa experiencia. Se traslada a Francia, allí se va a doctorar en psiquiatría, es doctor en psiquiatría, Tahar Ben Jelloun, y también pensemos en el momento en que Ben Jelloun estudia en Francia, ¿no? Finales de los 60, los 70, es decir, también es ese contexto, ¿no? de toda esa eclosión de la academia francesa, de esos nombres, ¿no? Que tanto citamos: Barthes, Foucault, Derrida, Deleuze, Lacan, Kristeva, no sé, bueno, todos esos nombres, todos los que tenemos estudios en ciencias sociales, humanidades o literatura o idioma, pues son nombres muy familiares para nosotros y que tienen un enorme peso en la cultura francesa, ¿no? Y bueno, ese es un poco el entorno donde se forma Tahar Ben Jelloun. Hacia los 80 empieza su carrera literaria, empieza a escribir y publicar literatura, y conoce una consagración temprana, porque en el año 1987 consigue el premio Goncourt de novela por una novela titulada La Noche Sagrada, que además es la segunda parte o la continuación de otra novela que se titula El Niño de Arena, que aparece en el año 1985. Entonces, esas dos primeras novelas lo colocan en un lugar bastante destacado a Tahar Ben Jelloun, y desde ese momento hasta nuestros días, bueno, es un escritor de referencia muy importante dentro de las literaturas en lengua francesa. La carrera de Ben Jelloun también es muy prolífica, ha publicado muchos textos. Se destacan también dos pequeños libros que no son de ficción. Yo he leído uno de ellos que me gusta mucho, que es El racismo explicado a mi hija,
también hay otro libro titulado El Islam, explicado a mi hija. Están traducidos como Papá, ¿qué es el Islam? O Papá, ¿qué es el racismo? Y la verdad que es muy interesante, porque por supuesto ahí vemos, ¿no? como incluso un intento de divulgación, ¿no? De ideas que son un poco las que yo estoy señalando en este momento respecto al modo en cómo se ha construido la racialización de la especie humana en la modernidad, y bueno, cómo se ha ido acentuando y se ha ido arraigando en las subjetividades. Y cómo es un proceso, por supuesto, que tiene que ver con la cultura, con la sociedad y no con la naturaleza humana, si es que hay algo que podemos llamar naturaleza humana, ¿no? Por supuesto, la relación con lo diferente está en la base del racismo, una relación que muchas veces puede ser de curiosidad, de extrañeza, a veces se traduce también en miedo a lo que es diferente. Y a partir de ahí, bueno, un poco va a explicar Tahar Ben-Jelloun sus ideas acerca, que no son solamente suyas, sino por supuesto todo este tipo de teorizaciones. Me parece que las ideas de Frantz Fanon son fundamentales en el pensamiento de Tahar Ben-Jelloun. Y bueno, acá aparece esta cuestión. Otro texto que a mí me encanta de Tahar Ben-Jelloun, también por cuestiones quizás más bien de experiencia de vida, se llama Mi mamá, mi madre, porque la madre de Ben-Jelloun tuvo Alzheimer, en el caso mío también pasó lo mismo, y me acuerdo que de esas casualidades, ¿no? Descubrí el libro de Ben-Jelloun en un momento donde, bueno, mi mamá estaba atravesando su enfermedad, y la verdad que es un libro precioso, muy fuerte, muy duro, pero bello respecto de lo que genera, ¿no? Haber atravesado esa experiencia donde vos ves a un sujeto como tu mamá convertirse en otra persona, dejar de ser quien era, olvidarse de ser quien es, pero sin embargo tiene la particularidad el Alzheimer de mostrar facetas que son parte de quién es el otro, ¿sí? Pensemos en cuestiones, digamos, de psicoanálisis, ¿no? Cuestiones que ya no necesita reprimir o controlar o pensarlas en función de con quién está, ¿sí? También me acuerdo, me ayudó mucho a entender lo que le está pasando a ese sujeto que tiene Alzheimer, en el que se superponen las capas temporales, ¿no? Cómo se desarticula el tiempo, básicamente. Es decir, vive en un eterno presente una persona que tiene Alzheimer, y donde toda la experiencia pasó ayer o acaba de pasar, ¿sí? Es decir, no puede establecer el lineamiento de la cronología. Yo todo eso lo aprendí leyendo la novela de Tahar Ben-Jelloun, y me ahorré lecturas científicas, ¿sí? Que luego después más o menos también, por lo menos de divulgación, fui teniendo, ¿no? Pero realmente si conocen a alguien o han tenido la experiencia de estar en contacto con alguien que ha padecido Alzheimer o algún tipo de trastorno neurodegenerativo, es una novela preciosa, bueno, además el dolor que transita la familia, la dificultad que genera, por supuesto, convivir con un sujeto con el que uno sigue teniendo un vínculo, pero ese sujeto ya no tiene ese vínculo con vos, tenés que asumir esa diferencia también, ¿no? Es decir, y cómo también un poco la naturaleza del vínculo tiene que ver con quienes somos y con quien vamos construyendo nuestra identidad, ¿no? Y quizás si hay algo que atraviesa la literatura de Ben-Jelloun, es la problemática de la identidad. Es decir, ¿quiénes somos? ¿Cómo se construye esto que somos? ¿Quiénes son los otros para nosotros? Entonces, a mí me gustaba de ese libro en particular de Ben-Jelloun, si quieren también se los puedo compartir, cómo aparecía esta cuestión en la novela. Una novela, por supuesto, que tiene esto de autoficción, ¿no? De exploración del vínculo con el otro, de querer, o de la necesidad de recurrir a la ficción literaria, porque, digamos, los géneros no literarios no son suficientes para tratar de entenderse o entendernos si no es a través de las estrategias ficcionales que nos ofrece la tradición novelesca, ¿no? Bueno, ya hemos charlado tanto en otros talleres. Y, por supuesto, está Partir, que forma parte de una serie de novelas, muchas novelas de Ben-Jelloun,
con respecto a la cuestión de la migración y las relaciones entre las sociedades europeas y las del norte de África, porque también hay novelas de temas argelinos, tunecinos, bueno, distintas, en toda la región del Magreb, como se conoce a esos países, que tienen en común también, bueno, el hecho de ser fronteras con Europa a través del Mediterráneo, o en el caso de Marruecos muy puntual, porque hay territorios, hay enclaves, ¿no?, de España, como Ceuta y Melilla, que están en territorio africano. La proximidad, ¿no?, a través del estrecho de Gibraltar, son 14 kilómetros, como lo dice varias veces la novela. Es decir, imagínense, es un viaje, tomarse un barco, en 20 minutos estás en la otra orilla, y son dos mundos absolutamente, digamos, los separa prácticamente un abismo, no esos 12 o 14 kilómetros que tiene el estrecho. Y después también tenemos, por supuesto, la cuestión de la identidad, en este caso puntual, de la novela, centrada en la cuestión de género, ¿no? En este caso puntual, la cuestión de la masculinidad, en la figura de Asel, en la figura de Miguel, y bueno, aparece tensionada también, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la identidad heterosexual, homosexual, y el modo en que esas identidades se construyen en el marco de las sociedades árabes, sobre todo aquellas que están muy atravesadas por el Islam, ¿no? Y su condena de la homosexualidad, la condena desde la religión, ¿no?, islámica, y por supuesto cierta, ¿cómo se puede decir?, lasitud moral propia de Occidente desde la perspectiva, ¿no?, del Islam, que permite o que genera estas desviaciones homosexuales, ¿no?, que están un poco encarnadas en la figura de Miguel. Lo interesante siempre es que, vuelvo a insistir en la cuestión de la tensión, ¿no?, porque de algún modo la figura de Asel es una figura que está tensionada desde el punto de vista de esa representación de lo masculino, y también porque es una novela que, además de presentarnos a Asel, a Miguel, al entorno de Asel, las mujeres con las que se vincula, su hermana, su madre, van presentando algunos capítulos que presentan un personaje que a veces tiene una aparición episódica, pero que van generando ese mosaico, ¿no?, de variedades, de experiencias respecto a la cuestión del género, sobre todo de las variaciones de la masculinidad o la feminidad, la cuestión de la migración, el vínculo que tienen, rechazo, atracción, interés por migrar, según las experiencias que han tenido ellos personalmente o en su entorno. Y también, bueno, cuestiones que tienen que ver con lo religioso. Yo les decía, acá aparece un componente que en Quejinde no está tan presente, ¿sí? Y acá sí ocupa un lugar central, que es la cuestión de la religión islámica. La religión islámica y diversas concepciones que la atraviesan en relación a las instituciones como la familia, el matrimonio, la paternidad o la maternidad, esto que vimos también hace un rato, el modo en que concibe la masculinidad, principalmente, es un tema que tiene mucha presencia en la novela. Y también, bueno, en el caso de los distintos sujetos que aparecen, sujetos religiosos o atravesados por esa religiosidad en la novela de Tahar Ben Jelloun, en su visión de Occidente, ¿no?, de los países europeos, en este caso, bueno, España. Y tenemos, como les decía, una diversidad también de experiencias migratorias. Esa generación, la novela es muy precisa, ¿no?, en la representación espacio-temporal. Sabemos que estamos en Tánger, principalmente, en Marruecos. Luego, parte de la novela transcurre en otros espacios en España, en Barcelona, en Málaga. También tenemos la cuestión del tiempo. Estamos en la década del 90, si bien Partir es una novela del año 2005, los acontecimientos, ¿no?, que se desarrollan en la novela pertenecen más bien a la década del 90. En lo personal, me hace acordar un poco a la década del 90 de Argentina, ¿sí? Esta especie de crisis, ¿no?, donde no hay trabajo. Recordarán, ¿no?,
uno de los grandes problemas que hubo en los 90 fue el desempleo en Argentina, ¿no? Lo que generó para ciertas clases medias, vulnerables, el deseo de emigrar, de partir, incluso para aquellos que tenían una calificación académica. Pensemos que Acel es abogado, tiene títulos, estudió en la universidad, ¿no? Y sin embargo lleva una vida medio de marginal, porque no tiene ningún tipo de inserción laboral. Bueno, yo que hice la universidad y me gradué en los 90, me acuerdo muy bien de esa época y de compañeros, colegas que se iban, ¿sí? O que estaban desesperados por recibirse para irse, ¿no? A Canadá, a Estados Unidos, a Alemania, a España, y de hecho tengo a muchos de mis compañeros y colegas de esa época viviendo ahí, en esos países, no han vuelto nunca más, ¿no? Y en lo personal, bueno, también una cosa que uno a veces relaciona, surgió la posibilidad personal de irme también, y no me quise ir porque sabía que no iba a volver. O sea, a mí me desesperaba la idea de, no, esto no es ir y volver, esto es ir para quedarte viviendo, en mi caso era en Montreal, en Canadá, ¿sí? Entonces, bueno, está la beca, está esto, lo otro. Tú sabes que si te vas a ir en esa época, en ese contexto, quizás en otro contexto uno piensa, sí, puedo ir, pero en ese contexto yo lo veía así. Era irme en los 90 para no volver nunca más. Y de hecho, una compañera mía se fue y no volvió nunca más, ¿sí? Por las condiciones de la sociedad de partida, ¿no? Entonces, era esa cuestión que lo plantea muy bien Bengelún, cómo lo va construyendo, esa especie de sociedad donde los varones no ven ningún futuro. Acá, bueno, también estamos atravesando un momento similar, ¿no? Quizás todavía en Argentina la cuestión laboral todavía no ha llegado a ese punto crítico que sí llega en los 90, ¿no? Pensemos en los 90, los índices de desempleo eran enormes, gente que quedaba cesanteada fuera de su trabajo y no tenía ningún tipo de posibilidad de inserción laboral, y aparecían, no sé, las remiseras, las canchas de pádel, los videoclubes, como alternativas a veces, ¿no? Que rápidamente, no sé, yo me acuerdo que mi barrio se llenó de videoclubes, pero era una saturación de videoclubes, o había una cancha de pádel por cada 2 cuadras, ¿sí? Por gente que había sido, bueno, indemnizada, había recibido, bueno, remises había por todos lados, y en 5 años, 4 años, toda esa burbuja se vino abajo también, ¿no? Igual la crisis de lo que fue el 2001, principalmente. Entonces, a mí me parece que eso que narra Tahar Benjelloun en Partir tiene mucho que ver. Fíjense esta idea, ¿no? Es tan ajeno Marruecos, nos parece algo tan exótico, África, y sin embargo estaba pasando lo mismo que estuvo pasando en Argentina, y alguien como yo, que tenía 20 años en los 90, lo vivió casi como lo vivió Acel, ¿sí? No sé, compañeros que se recibían en una universidad y atendían un telecentro, otro de los booms de los 90, ¿no? Los telecentros, ya hacia finales de los 90 aparecen los ciber, los 24 horas. Tenía otra compañera que estaba por recibirse y trabajaba en un 24 horas, ¿sí? En el turno noche. Entonces iba a la universidad, pero totalmente destruida, pobre, porque había dormido un poquito a la mañana en la universidad y salía de la universidad para irse a trabajar en el turno noche de 24 horas. Eso era un poco lo que también está mostrando esta novela, ¿no? Y por supuesto, eso genera una magnificación, ¿no? Del otro lugar, del otro espacio. Que en el caso de Marruecos y de Tánger fundamentalmente, que es una ciudad fronteriza, es más fuerte porque está ahí, está al alcance de la mano, son las luces, ¿no? De España las que se ven en una noche clara desde las terrazas de los bares de Marruecos. Entonces, es justamente también la problemática de una región de frontera, ¿no? Donde aparecen todos los negocios turbios de una región de frontera, el contrabando, el tráfico de drogas, el tráfico de personas. Y acá, bueno, por supuesto, empezamos a ver una novela, como decía, creo que Nelly la vez pasada, más áspera, ¿sí? Que Ginte, ¿no? Una experiencia de migración y de convivencia con el otro espacio, con mucha violencia, por ejemplo, ¿no? A la vez también, bueno, el contexto de Marruecos, que a mí me hace acordar, por ejemplo, a lo que había sido Perú en esa época, en los 90, ¿no? Con la militarización, con el régimen de Fujimori, fue un régimen
prácticamente dictatorial, si bien era un presidente democrático, ¿sí? Terminó siendo, yo recuerdo haber estado en Lima en los 90 y pasaban los tanques de guerra, ¿sí? Por el centro de Lima, una cosa que me parecía totalmente loca y surrealista, pero había tanques de guerra patrullando el centro de Lima en los 90. Y acá aparece esta cuestión, ¿no?, de la militarización, de las racias policiales, que por supuesto están llenas de ilegalidad y son de carácter represivo, ¿no? Hay un capítulo muy fuerte cuando a Cel lo detienen, y que un poco quien lo va a salvar a Cel de esa situación y lo va a ayudar es Miguel, ¿no? También aparece la ambigüedad en Tahar Ben Jelloun, que además es uno de los grandes temas de Ben Jelloun en esta cuestión del interés por la identidad, el tema de la indefinición identitaria, ¿no? La ambigüedad, algo que en un momento es una cosa o tiene una identidad y en otro momento tiene otra muy diferente. Y creo que, bueno, Acel representa esa ambigüedad, ¿no? Esa ambigüedad de género, es un hombre atractivo, le resulta atractivo a hombres homosexuales, él no es homosexual, pero accede, ¿no?, a prácticas homosexuales, por ejemplo, para poder migrar, ¿sí? Y migrar en condiciones más favorables que, por ejemplo, simplemente pagar en una patera y cruzar riesgosamente la frontera. A la vez le atraen las mujeres, también en su condición de hombre atractivo, de varón atractivo. También tiene relaciones distintas, ¿no? Hay dos mujeres ahí muy diferentes con las que él se vincula a lo largo de la novela, y que también, por supuesto, son migrantes y tienen una experiencia de inmigración diferente. Lo mismo pasa con la figura de la hermana de Acel. Y bueno, ahí tenemos, como les digo, ese modo tan particular en el que se construye la identidad de Acel de modo, bueno, muy tensionado y muy ambiguo, porque incluso, por supuesto, Acel, no sé si les ha pasado, da la sensación de un sujeto que está perdido, ¿sí? Que está perdido en su lugar de origen y que sigue perdido en su lugar de acogida, es decir, no se encuentra nunca a sí mismo. Y eso que es un sujeto con preparación, con formación, un poco eso es lo que también le atrajo a Miguel de Acel, ¿no? Sus modales, su inteligencia, su formación académica, intelectual, pero a la vez también, bueno, es un sujeto que, por ejemplo, se haya perdido en el lugar de acogida, estando en contacto con los bajofondos, ¿no? Con los tratantes de personas, con cierta mafia, ¿no? Aparece al inicio ese sujeto bastante oscuro, ¿no? Que maneja las pateras y la migración ilegal, esta idea de quemar el mar para trasladarse a España. Incluso el recuerdo, ¿no?, de uno de sus amigos o compañeros que muere ahogado intentando cruzar el estrecho de Gibraltar de manera ilegal. Bueno, toda esa cuestión está muy fuertemente trabajada en la novela de Ben Jelloun. Lo interesante también es que hay un tratamiento novelesco de la trama, se va complejizando, se va haciendo cada vez más problemática la situación de Acel, con el matrimonio entre su hermana y Miguel, la conversión de Miguel al Islam. Bueno, hay toda una serie de complejizaciones que va añadiendo la novela a medida que avanza, que por lo menos desde mi punto de vista la hacen muy interesante. Por ahí quizás el hecho de esto de intercalar estos episodios o esta aparición de personajes que solamente tienen una presencia episódica para servir de contrapunto, ¿no? Hay un personaje muy interesante en un momento que es un sujeto que milita, digamos, la antimigración, por así decirlo, ¿no? Alguien que está absolutamente en contra y que cree que el Estado tiene que, digamos, intensificar los controles, ¿no?, migratorios para que la gente no migre, cuando por supuesto el problema, y lo ve claramente Acel, es que quedarse para qué. Entonces vamos a encontrar a lo largo de la novela varios momentos donde un personaje o habla con otro o reflexiona sobre la cuestión migratoria. Entonces esto también creo yo que es fundamental tenerlo en cuenta. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero ¿alguna referencia, algo que hayan ido viendo de esta novela en particular?
si alguien quiere ir comentando su experiencia. Ivana ya algo también había dicho y había puesto en contraste a Quejinde con compartir. A ver. Sí, Ivana, Bueno, sí. yo no la terminé, llegué al capítulo 30 de la novela, pero me pareció muy interesante esto a lo que hacías referencia, que se pueden ver muchas perspectivas, ¿no? Con respecto a lo que es migrar a España, sobre todo al principio cuando el protagonista idealiza mucho, ¿no? El poder partir, porque encima lo menciona varias veces, digamos. Idealiza mucho el poder irse de su país, el hecho de migrar a España y pensar que el llegar iba a ser todo fácil, iba a poder lograr todo, ¿no? Y, y también cómo él llega y se da cuenta que las cosas no son así, y eso lo deprime más. Y lo deprime más también no poder, yo creo que él no puede aceptarse a él mismo, ¿no? No hay una aceptación a él y por eso lo lleva a la depresión. No puede aceptar que quizás es bisexual, ¿no? Que le gustan los hombres también. Entonces eso lo tensiona mucho porque para él no está bien. Y el hecho de que como en Marruecos, sobre todo en esa sociedad, como todo en la superficie fingen una cosa y en realidad en lo muy profundo todo hacen esas prácticas, ¿no? Creo que había una comparación de ellos, hay una parte en donde él cuenta de un compañero que ahora es político o algo así, y de cómo en su adolescencia tenían prácticas sexuales entre ellos, siendo hombres, digamos, y ahora él es alguien de prestigio y tiene una posición y una familia, y cómo se aparenta, ¿no? El aparentar ser una cosa y en realidad en la superficie son otra cosa muy distinta, ¿no? Y después también, bueno, Miguel me parece muy interesante, el personaje de Miguel, con respecto a cómo, el hecho de ser homosexual y cómo él también, ¿no? El hecho de su posición, el hecho de cómo ha llegado a donde está, el hecho que ya sabe lo que quiere, lo que el otro le va a sacar y que ya es consciente, digamos. Luego cuando se casa con la hermana también, que se lleva mejor con la hermana que con el propio Hessel también. Este, Me parece muy interesante y luego también cómo toma el tema de las infancias que no lo habíamos visto y cómo Malika creo que se llama, la nena que aparece, este, mm, y cómo también me pareció muy triste el hecho que la saquen de la escuela y la metan a trabajar a la fábrica, y, y me pareció muy, cuando ella sube al techo y ve las estrellas y se imagina, ¿no? Todo un futuro, luego se enferma y al final no sé si, no quiero adelantar mucho, pero bueno, me causó mucha también tristeza el hecho de que no pueda, ¿no? Como las realidades son diferentes también para las niñez, como quizá en Nigeria la niñez también, ¿no? De que Hinde, a pesar de que ha sido atravesada por un montón de hechos culturales, ella pudo, ¿no? Tener un futuro y cómo la niñez en Marruecos es mucho más compleja, ¿no? Cómo cuesta. Bueno, es un poco de lo que voy viendo. Muchas gracias, Ivana. Bueno, hay algo que hay que tener en cuenta, si no han empezado a leer o están recién comenzando a leer la novela de Tahar Ben Jelloun, es un lugar de frontera lo que se describe, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta y la novela insiste, ¿no? Esto es la frontera africana europea. Una de las fronteras, por supuesto, pero quizá la más próxima, porque, insisto, el estrecho de Gibraltar son pocos kilómetros, como muy bien hablabas de Malika, ¿no? Que sube a la terraza para ver las luces de España, de la costa sur de España, e incluso, vuelvo a insistir, España tiene enclaves, ¿no? Ceuta y Melilla. En un momento dado, uno de los personajes habla, ¿no? De plan un muro, ver la posibilidad de que se descuiden los guardias civiles ¿sí? de la frontera y cruzar. Entonces también es muy importante esta cuestión porque hay como una distancia muy grande en Quejinde, ¿no? Entre Lagos y Londres. Acá es
es cruzar el charco, como podríamos decir nosotros, ¿sí? Para llegar a otro mundo, ¿no? Teresa, tenés la mano levantada. A ver. Ya estamos sobre el final, así que algo que a mí me llamó mucho la atención y que me sobrecoge sobremanera es el tema de la corrupción. Porque si nosotros pensamos que Hassel, cuando estaba en su lugar, tiene un ofrecimiento de un estudio de abogados para ejercer su profesión, su carácter no sé si era doctor en Derecho, con su título universitario, él dice que no porque sabe que esa gente está metida en algo turbio, ¿no? Entonces de ahí él dice que no a eso y después su vida se desbarranca. Y lo terrible es ver cómo la corrupción es como una red que se extiende a todos lados, ¿no? Y que para cualquier cosa, si uno quiere hacer algo, hay que pagar, hay que ceder. Las entregas de los cuerpos es terrible. Entonces, a mí me da mucho dolor porque, bueno, no quiero ser trágica, pero me parece que en esta sociedad, cuando los gobiernos se deshumanizan, ¿no es cierto?, caemos en esto, ¿sí? Y bueno, ahí es el claro ejemplo. Y da mucho dolor de ver cómo en muchas sociedades nos encaminamos hacia eso, ¿no? El tema de la droga, el tema de cerrar los ojos, mirar para otro lado, que todas las personas que se acomodan es porque tienen un amigo porque le pagaron ¿no es cierto? Me parece que ese es un tema que está castigando a todas las sociedades pobres del mundo, ¿no es cierto? Y que bueno, las hacen carne vulnerable para los dominantes del mundo, ¿no? Me parece que ese es un tema muy fuerte que está muy presente ahí. Y bueno, después otros tantos que ya hablaremos en el próximo encuentro. Muchas gracias, Teresa. Bueno, esta novela es muy importante, la política. Es una novela política, creo yo. Una crítica muy fuerte a la política de Marruecos, por supuesto, a ese estado de corrupción, de degradación moral, ¿sí? Producto precisamente de ese estado que lleva políticas corruptas y deshumanizantes, como dice muy bien Teresa. A la vez también tiene como contrapunto las políticas migratorias europeas, ¿sí? También, si bien no tiene tanto espacio, tanto desarrollo, pero hay algunos momentos, lo que se dice en las noticias, en la televisión, lo que está haciendo España, un poco también esa cuestión que luego generó la crisis a comienzos del siglo XXI, ¿no? Porque como digamos que esto quizás un poco el caldo de cultivo, el momento en que se está armando toda esa enorme crisis migratoria que se va a explotar, ¿sí? A finales de la primera década del siglo XXI, ¿no? ¿Se acuerdan de esos chiquitos muertos en las costas, no sé si italianas o en Lampedusa, creo que era, imágenes terribles, ¿no? De las pateras así, rebosantes de personas, incluso también pensemos que en algún momento también la novela va a abordar la cuestión de la migración hacia Marruecos para poder cruzar, o sea, atravesar el Sahara, por ejemplo, toda la sociedad subsahariana, ¿sí? Que tiene que llegar a Marruecos para poder hacer el cruce del Mediterráneo hacia Europa, ¿no? E incluso también el racismo, hay una parte muy interesante sobre el racismo de los propios marroquíes con los otros africanos, ¿no? Es decir, el racismo de la cultura islámica o árabe respecto de los africanos subsaharianos, por ejemplo. Es decir, muy compleja y muy abarcativa la problemática que intenta desarrollar Tahar Ben Jelloun en esta novela. Bueno, para el próximo encuentro vamos a continuar hablando de esta novela y se suma una nueva novela de una escritora de Zimbabue llamada Noviolet Bulawayo, escritora en lengua inglesa, que tiene esta novela, a mí me encanta, ¿sí? Necesitamos otros nombres, se llama. Por supuesto, ya desde el título empezamos a pensar en la cuestión lingüística, en la cuestión de la identidad, en la cuestión de aquello que nos dice quiénes somos o quiénes vamos a dejar de ser, o quiénes quisiéramos ser. También tiene una perspectiva, bueno, mucho más, ¿cómo puedo decir?, de una escritora o de una escritora que pertenece a otra generación distinta a la de Tahar Ben Jelloun o Emecheta, ¿no? Que son escritores nacidos
¿sí? En mediados del siglo XX, acá estamos hablando de una escritora que hoy podríamos calificar de joven todavía, ¿sí? Y que tiene una mirada, bueno, más próxima a otra generación, ¿no? Y que quizás nació y se desarrolló y tiene su propia experiencia migratoria en la eclosión de este conflicto que, como les digo, estalla sobre todo o se agudiza en la primera década del siglo XXI y sigue presente hasta nuestros días, ¿no? Es algo muy actual, si por ahí consumen la prensa europea, es algo que es acuciante en los países del sur de Europa, ¿no? En Italia, en España, en Portugal, tienen muchísimas problemáticas y hay conflictos, no sé si se acuerdan alguno así que escaló cuando Marruecos elimina a España del Mundial de Qatar, por ejemplo, ¿no? Fue unos problemas enormes en España, ¿sí? Hubo represión, hubo un montón de situaciones por la cantidad de marroquíes que viven en España, por ejemplo, ¿no? Y vuelve a aparecer la cuestión, por ejemplo, de los moros, ¿sí? Como aparecía ya en la España de la Edad Media, ¿no? O de la época de la Reconquista, la pérdida de España, un montón de cosas que realmente por ahí quizás no todos conocen, pero que tienen una enorme actualidad y con una conflictividad cada vez mayor y que todavía está muy lejos de poder resolverse, ¿no? Entonces estamos leyendo también eso, a eso quería llegar, narrativas que abordan cuestiones muy actuales y muy presentes en muchos lugares del mundo, ¿no? Pensemos en este momento en Salta, que también es un lugar de frontera, todo lo que está sucediendo en la frontera con la crisis de Bolivia ahora, ¿no? En algún momento la cosa había sido distinta, pero bueno, volvieron a reacomodarse de otra forma las economías y las realidades políticas de ambos países, si bien son críticas en ambos, pero es aún más crítica Bolivia, y de nuevo aparece la problemática migratoria, ¿no? Y Argentina tratando de redefinir sus políticas también en relación a las migraciones. Bueno, todo ese tipo de cuestiones las vamos a ver en las siguientes novelas también. Como siempre, muchísimas gracias, ¿sí? Nos estamos viendo dentro de 2 semanas, que tengan un excelente periodo y bueno, que disfruten las lecturas como siempre. Nos estamos viendo, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Qué lindo, Ariel. Chao, Lau.